¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Iván Rosa. Acaba de concluir el primer debate por la alcaldía de Álvaro Obregón y para discutir al respecto tengo a tres invitados en este programa especial a quienes doy la bienvenida. Moisés Sabanero, él es consejero universitario del ITAM. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, un gusto estar aquí acompañándolos. Gracias. También está con nosotros Cristian Murguía García, él es maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Gracias, Cristian. Y nuevamente recibo a Guillermo Torres de la UAM Iztapalapa, quien me acompañó en la mesa de predebate. Gracias. Gracias, Iván. Bien, pues vamos a comenzar. Si les parece, les lanzo de bote pronto la primera pregunta. Me gustaría escuchar la lectura inicial que tienen de este debate. Quien quiera tomar la palabra. Pues, mira, yo creo que por favor, el primer punto es la falta de respeto de dos candidatos a la alcaldía. Delaida Sansores, candidata de esta coalición de Juntos por México, Morena, PT, Encuentro Social, y también de Magali Ledesma, la candidata del Partido Humanista. Su ausencia en el debate, claro que lastima a los ciudadanos, porque queremos escuchar sus propuestas, queremos escuchar qué nos querían decir a la ciudadanía. Creo que ese es el primer gran mensaje, es la falta de seriedad de por lo menos dos aspirantes a la alcaldía en Álvaro Obregón. Bien. ¿Alguien más? Sí, de manera puntual, por ejemplo, yo soy obregonense, yo vivo en la delegación Álvaro Obregón y como joven verdaderamente tenía un interés en saber y conocer las propuestas de estas diferentes, de los diferentes candidatos a la alcaldía de Álvaro Obregón y coincido completamente con mi compañero porque es una auténtica falta de respeto no solo a los ciudadanos, sino a un sistema democrático como es el que tenemos actualmente y de verdad tanto del Partido Humanista, pero en concreto de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, porque digamos que es una de las personas que tiene más probabilidades de ganar en esta demarcación y su ausencia es una falta de respeto. Coincido. Sí, definitivamente, y esperemos que además en los siguientes debates no suceda lo mismo, las ausencias de los candidatos a los debates, porque al final del día eso es lo que contribuye a nuestra democracia. El contraste de las ideas, el ver qué es lo que están proponiendo cada uno de los candidatos puede darle mayor claridad a la ciudadanía hacia dónde emitir su voto, y la ausencia de candidatos, y más si son candidatos que tienen probabilidad de ganar, puede afectar muchísimo la decisión que tengan en este sentido en el debate hacia los Álvaro Obregonenses. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que esta es una magnífica oportunidad, un foro único. No se presentan oportunidades como de este tipo siempre, ¿no? Estas son unas elecciones muy particulares y creo que sería indispensable que todo candidato asista a los foros, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, pero si les parece, hablemos ahora de quienes sí estuvieron, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, el primer tema fue seguridad, con el que se empezó a plantear, pero antes de entrar en materia, me gustaría que habláramos de la presentación de cada uno de ellos. Hablemos de imagen pública. ¿Qué es lo que observaron de los candidatos? Venían con el vestuario adecuado, su lenguaje verbal y no verbal fue el óptimo, en fin, quisiera escucharlos. Bueno, pues en primer lugar, a mí particularmente me llamó mucho la atención el candidato de Nueva Alianza. Lo vi muy nervioso, incluso en cuestiones de propuestas, no se le vio una propuesta concreta, clara, qué es lo que le está ofreciendo a la ciudadanía. Se le iban las palabras, el lenguaje corporal que tenía, cerraba los ojos, quería tener autocontrol de alguna forma, pero no lo lograba, entonces al final del día no transmitía la idea que quería decir. Y creo que ese es un punto muy importante, al menos en cuestión de este candidato. Los demás, de manera general, los vi más sueltos, más con su discurso, un guión preparado de alguna manera, cada uno con sus respectivas estrategias, pero sí se vio al menos la diferencia en la preparación de cada uno de ellos. Sí, yo sí encuentro, en el caso de Carlos Amílcar, de Amílcar Reganado, el candidato del Frente, pues mayores tablas, se veía, un poco el ejercicio como funcionario público y un poco los nervios de todos los aspirantes. A veces eso acartona muchísimo al debate, ¿no? La candidata del Partido Verde, bien, se ve que se esforzaba demasiado, que preparaba, tenía sus tarjetas muy bien hechas, sus propuestas a veces fuera de sentido, pero vamos, sí se notó un esfuerzo por preparación de todos los aspirantes. Coincido, Salomón Márquez, el candidato de Nueva Alianza, pues se perdía a veces, aunque creo que fue el que le dio un poco más de sentimiento al debate. Moisés. Sí. Bueno, yo coincido con la lectura del candidato de Nueva Alianza, se veía sumamente nervioso. Por ejemplo, a la candidata del Partido Verde la sentí un poco con una actitud un poco agresiva, incluso a veces, de cara, por ejemplo, a los televidentes, ¿no? A quienes estamos sintonizando o viendo el programa. La candidata del PRI me pareció que venía muy bien preparada, con unas líneas
creo yo, casi memorizadas o aprendidas. Eso hace un poco tedioso también la dinámica del debate, y coincido en que el candidato Amílcar Ganado tenía una mucha mayor soltura con respecto al debate, tenía bien estudiados los temas, pero no se le veía con un discurso memorizado, y creo que eso le favoreció mucho en contraste con los otros candidatos, ¿no? Bien, sí, coincido con ustedes. Creo que Salomón de Nueva Alianza estaba fuera totalmente de contexto. Parecía de pronto que más bien tendría que ser un invitado a esta mesa, porque parecía que estaba más bien cuestionando a los otros candidatos y sin presentar prácticamente propuestas. No sé si estén de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No, incluso él mismo se descartaba, ¿no? Yo no tengo experiencia de nada. Yo no soy político. Sí, y yo no soy político, y como que eso a mí sí me sacó un poco de sentido, ¿no? Sí, de desde lejos, ¿no? Desde la perspectiva de la iniciativa privada, yo nada más los veo, les digo en qué están mal, pero yo no propongo nada, a pesar de que estoy siendo candidato para ser alcalde de este Aunque lugar. es importante notar que el mostrar sus emociones también nos muestra el lado humano. ¿Sí? Claro. Digo, si lo vemos desde el otro punto Claro, de vista, ¿no? Porque sí. la verdad, uno como ciudadano, cuando está viendo este tipo de debates y no quiere empezar a cabecear, pues a veces ese tipo de elementos extras son los que hacen que uno anime. Entonces creo que el candidato a lo mejor buscó ser lo más humano posible, aunque obviamente eso pues, no le ayudó mucho, pero bueno, se notaba esa emoción, y como mencionábamos aquí fuera del aire, pues nos daba miedo que le fuera a dar un infarto. Claro, es que creo que hay que, cuando uno se enfrenta a las cámaras, tratemos de ser humanos, efectivamente. Yo le hablo al público con todo el gusto del mundo de estar aquí, lo más profesional posible, pero bueno, siendo humano tampoco me puedo poner con características humanas de que me quiero desmayar o pedir prácticamente un médico, ¿no? Pero bueno, ya dejemos el tema de ese candidato en paz. Hablemos entonces ahora sí de la temática, la primera temática que se tocó, que fue el tema de la inseguridad. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Claro, de manera general, creo que fueron vertidas demasiadas propuestas por parte de los candidatos. Particularmente la candidata del Partido Verde dio muchas propuestas, pero incluso propuestas que estaban fuera del tema de seguridad y de desarrollo sustentable. Sí. Entonces, vino habló aquí... incluso de salud, por ejemplo, ¿no? Sí, habló de salud. Entonces, ahí se salió un poco del contexto, particularmente en el tema de seguridad. Propuso los drones vigilantes, propuso el eje central, la tecnología. La tecnología ahí fue donde lo propuso, pero no hablaba ni siquiera de hacer un diagnóstico integral de cuál es el problema que tiene la delegación, y no solamente proponer. Caso contrario que sí sucedía de alguna manera con el candidato del Frente, que trataba de dar un diagnóstico de saber, a ver, qué es lo que está sucediendo, cómo está la demarcación, cuáles son las divisiones territoriales de la delegación, para entonces formular una estrategia que ayude a mejorar la seguridad en la delegación Álvaro Obregón. Y creo que de alguna manera, en términos de política pública, el candidato habló mejor de decir, este es el problema, estas son las causas y esta es la estrategia. Con una visión un poco más realista. Sí, bueno, pero también hay que recordar una cosa, y se menciona en el debate, hay facultades que no les corresponden a ellos. Sí. Es un tema, ahora que se hizo la Constitución de la Ciudad de México, todavía no queda claro el papel de la administración del alcalde con el tema de la policía. Y algunas propuestas iban más de un carácter federal. Incluso el mismo Amílcar, el mismo candidato de Nueva Alianza lo reconocieron. Le estaban proponiendo de repente cosas que van fuera de sus facultades. Yo creo que ese es un punto importante, porque el ciudadano común y corriente lo que más vive la inseguridad, porque es lo que está en su día a día. Pero no es algo que esté en sus facultades. Entonces ese es uno de los puntos que al final de cuentas son muchas propuestas. Vamos a ver si el que gane lo puede hacer, pero tiene ese problema, no está en sus facultades. No, y abundando un poco en este sentido, yo creo que es fundamental el que como ciudadanos y que los propios candidatos, por supuesto, sepan muy bien las facultades que tienen y que no tienen, ¿no? Ahora, en la Constitución está de manera muy genérica establecido en los artículos 52 y 53 un listado muy largo, muy complejo y confuso de facultades y atribuciones, y evidentemente hay unas que están enfocadas directamente con seguridad, que no sé si se reflejaron muy bien en las propuestas que escuchamos el día de hoy en el debate, y creo que se debe mucho a eso, ¿no? Todavía el desconocimiento que hay respecto al marco normativo que regula a las alcaldías, y eso creo que sí es un problema, porque la ciudadanía genera, o los candidatos generan expectativas muy grandes ante la ciudadanía, o la ciudadanía a su vez hace demandas muy elevadas que no necesariamente van compaginadas con la realidad, ¿no? La realidad normativa que vivimos. De acuerdo, Moisés. Bueno, pues todavía hay mucho que hablar al respecto. Vamos a ir a una pausa y seguimos con esta mesa de análisis posterior al primer debate por la alcaldía de Álvaro Obregón. Ya volvemos.